Nuestro pastor Ernesto Rosales con la palabra. Gloria al Señor. Tenemos un Dios vivo y a Él lo adoramos. A Él le amamos y a Él le servimos. Por Él estamos aquí. Amén. Si no, como cantamos, a saber dónde estuviéramos, ¿verdad? Tal vez bajo tierra, quizás, ¿verdad? Porque por ahí dicen que el que mal anda, mal acaba. Pero gracias a Dios que en su misericordia Él nos encontró, nos amó y seguimos con Él, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia. Sean bienvenidos todos, hermanos, especialmente las personas que están por primera vez con nosotros. Quisiéramos conocerles. Pueden levantar la mano si hay algunos que están por primera vez. Dios les bendiga, bienvenidos, bienvenidos allá atrás. Dios les bendiga. Es una bendición estar compartiendo con ustedes esta mañana este culto de alabanza, de adoración al Señor. Sean muy bienvenidos y espero que se sientan bien en la casa de su Padre, que es mi Padre también. Amén. Y para toda la familia Josué también bienvenidos todos. Les enviaron muchos saludos el día de ayer desde la filial de Zacatecoluca. Estuvimos allá con la hermana Olguita en un congreso de mujeres, ¿verdad? Y para toda la congregación de la familia, acerca del perdón y la restauración en el hogar. Así que el hermano Oscar, el pastor, les envía muchos saludos y les dan las gracias por habernos prestado el día de ayer un tiempito, ¿verdad? Y estuvimos compartiendo con ellos allá y les envían muchos saludos. Amén. Ahora les entregaron el boletín los hermanos del Ministerio de Hombres. Estaban regalando este boletín, no sé si ya lo tienen todos ahí. Si no lo tienen, vamos a pedirle a los hermanos, al hermano Chambita, si tienen boletines. Por aquí hay algunos hermanos que no tienen. Pregunte al hermano Reinaldo, necesita el hermano Reinaldo por acá, ya no hay. ¿Tenés por ahí? Ahí tiene, vamos a ver, ayúdenle al hermano Reinaldo espero que le alcancen, ¿verdad? Siempre los hermanos varones de la iglesia sacan su boletín. Nos están recordando que vamos a cumplir 29 años. Así que estamos en esta semana, hermanos, ya estamos de manteles largos, ¿verdad? Iniciamos el viernes 14, el culto a las 6 de la tarde. Luego seguimos el día sábado 15. Ese culto va a ser a las 5, ¿verdad? Oigan bien, tomen nota, ¿verdad? El sábado va a ser a las 5 de la tarde y vamos a terminar con una cena congregacional. Espero que traigan hambre, pero sobre todo que traigan un amigo. Amén. Y también el día domingo, el próximo domingo, el culto va a ser a las 9 de la mañana. Solo vamos a tener un culto. El 16 a las 9. Entonces vamos a celebrar estos 29 años. Nuestro hermano Gadiel Espinosa va a estar con nosotros. Viene exclusivamente desde México para estar con nosotros y celebrar ese aniversario. Así que desde ya, felicidades para todos, feliz cumpleaños. A mi hermana Nelly también, nuevamente, feliz cumpleaños, hermana Nelly. Que Dios te dé mucho más, aunque no queremos. Dios te dé mucho más, pero también que te dé mucha salud, mucha fortaleza. Amén. Bueno, vamos a orar, porque ustedes no vienen a oír tanto anuncio, ¿verdad? Sino que vienen a oír palabra de Dios. Así que vamos a orar. Inclinen su rostro ahí, pidamos la dirección de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleve a toda verdad. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo oramos con acción de gracias en esta mañana, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por este día, Señor. Te lo dedicamos a ti con todo nuestro corazón. Gracias porque cuando nuestros ojos físicos se abrieron, la luz de un nuevo día nos muestra la gloriosa y hermosa creación que tú has hecho, a través de la cual tú te revelas
a cada uno de nosotros también. Gracias por concedernos este lugar para que te honremos, te glorifiquemos, compartamos los unos con los otros, te adoremos en espíritu y en verdad, y recibamos la bendición de tu palabra. Pedimos que sea el Espíritu Santo ministrando a nuestra vida conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo potencie la palabra, Señor, que sea como una espada que llegue a lo más profundo de nuestro ser, que sea como un martillo que quebranta la piedra, que sea como el fuego purificador, que sea como el agua que nos limpia y nos hace crecer en el conocimiento tuyo para amarte más, servirte más, Señor, y conocerte cada día más. Gracias, Dios mío, por esta bendición de estar con mis hermanos juntos como un solo cuerpo, donde Jesucristo es la cabeza y Él está aquí con nosotros. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por tu bondad y tu misericordia. Nos abandonamos en tu perfecto amor en todo este tiempo, desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Quiero hablar de algo que es bien importante. Indudablemente que todo lo que compartimos aquí es muy importante, pero de manera especial quiero hablar de esto porque generalmente, comúnmente, en los cultos normales no se habla de esto. Generalmente este tema se trata en situaciones especiales, en circunstancias diferentes a las que tenemos hoy. Pero la misma situación me obliga a hablar de esto ahora. Amén. Algunos están ya en esa situación, otros no están en esa situación y aspiran a entrar a eso, otros le tienen temor a eso, otros a estas alturas tal vez estén arrepentidos de haber entrado a eso, pero otros, así como yo, están felices por haber entrado en esto. Y quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos solteros hay aquí? A este lado como que no saben lo que es eso. Eso quiere decir que soltero viene de estar solo, ¿verdad? Su estado civil, ¿cuántos solteros hay? No tengan miedo, hombre. Así que no los voy a casar todavía. ¿Cuántas solteras y solteros? Que Dios los bendiga, ¿verdad? Qué felicidad, ¿verdad? Qué preocupación, ¿verdad? Qué problema. Por ahí dicen que el buey se lame mejor solo, ¿verdad? ¿Verdad que es cierto? Pero el problema es que cuando el buey tiene ácaros, él no puede quitárselos. O sea que los que están solteros pueden estar mejor o peor si se casan. ¿Cuántos casados hay aquí, casadas? Levanten la mano. Que Dios les ayude a seguir así, pues, ¿verdad? Amén. Que Dios les bendiga. Fíjense que generalmente cuando se predica del matrimonio solamente es cuando hay bodas. ¿Se han fijado? Entonces el predicador tiene que dar un mensaje alusivo al caso, ¿verdad? Indudablemente habla del matrimonio, aunque los novios de la aflicción ni se acuerdan de qué está hablando, porque ellos quieren que todo salga bien, ¿verdad? Están pensando en un montón de cosas. Los que están en la llanura oyendo el sermón invitados, lo que están pensando es en la cena, que a qué hora va a terminar el que está hablando y
quieren ir a comer allá, a platicar con sus amistades, y los que están solteros, como no piensan en casarse, no les importa lo que está hablando. Pero qué importante es tratar este tema, y por eso lo vamos a tratar hoy. No hay boda ahora, pero fíjense que si en un par de horas o minutos suena la trompeta, creo que van a haber una boda del Cordero muy pronto. Amén. Así que quiero hablar acerca del matrimonio. El matrimonio según Dios o según el mundo. Amén. No el diario, ¿verdad? Quiero decirle que el matrimonio bajo la perspectiva de Dios y la visión de Dios es una bendición. Una bendición individual, una bendición colectiva y una bendición para la nación, para nuestro país. Pero también un matrimonio bajo los dictados del mundo no va a durar mucho. Y quiero que tratemos eso ahora, y quiero que vayamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Marcos capítulo 10. Quiero que leamos desde el versículo 6 al versículo 9. Marcos 10, 6 al 9. Saludamos a los que nos están viendo a través de Radio Cristiana Josué en el internet, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Dice así Marcos 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Amén. No hay estados intermedios. Dios es enfático. Y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús envía a estos fariseos al principio de las cosas. Y el principio está en el libro del Génesis. Ahí está el primer matrimonio. Ahí está la razón del matrimonio. Pero también desde el Génesis hasta este día hay alguien que ha estorbado el matrimonio. Ha trabajado arduamente para destruir el matrimonio, para afectar a la pareja, para afectar a la familia, para que los propósitos de Dios, que vamos a hacer benditas todas las familias de la tierra, no se cumplan, sino que traiga dolor, traiga sufrimiento, y las personas no quieran vivir en el contexto de una familia, porque la familia, en vez de ser un pedazo de cielo, es un pedazo de infierno. Allá por los años 60 y 70, con el famoso movimiento hippie, vino esa corriente del amor libre, y desde ese tiempo hasta hoy muchos se burlan del matrimonio. Oír que alguien se va a casar es como que es la sentencia de muerte. Y le dicen: te vas a casar. No, pues si estás joven para morir. Entonces la gente, cuando oye esas cosas, como que se asusta, ¿verdad? Y dice: ¿y qué será el matrimonio? Que ya me están, volando la cabeza. Ahora hablar de llegar virgen al matrimonio es motivo de burla, es motivo de escarnio, y es estar fuera del contexto. Y no crean que eso comenzó ahora, eso viene de mucho tiempo atrás. Satanás usa las mismas artimañas de siempre, porque Él no es como nuestro Dios, que es creativo. Él no ha creado nada.
Dios sí creó todas las cosas, y a usted y a mí también. Nos formó milagrosamente en el vientre de nuestra madre. Solo Él puede hacer estas cosas. Y el diablo viene con todo esto desde hace mucho tiempo, dañando el matrimonio, burlándose de los cánones que Dios ha establecido, burlándose de la visión de Dios, y mucha gente cae bajo el engaño y la confusión de lo que representa el matrimonio y no le dan ningún valor, a tal grado de que se atreven a vivir en concubinato sin firmar nada, sin comprometerse en nada, sin hacer ningún pacto de nada, sin ataduras de ningún tipo, porque si esto no funciona, goodbye, hasta pronto, voy a probar por otro lado. Y están 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, y no les sale nada. Y al final terminan su vida solos, frustrados, habiéndose dañado a sí mismos y dañando a otras personas. Pero déjenme decirle que esto no es nuevo. ¿Oyeron? Esto es viejo. Esto es tan viejo como la existencia del hombre. El pastor de allá en California, John Ortberg, en su libro ¿Quién es ese hombre?, nos da una información bien interesante acerca de cómo eran en los tiempos antiguos, incluso en el tiempo de Jesús, estas cosas del matrimonio. Y por eso encontramos en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo vino a dar pautas muy importantes para el pueblo de Dios y para nosotros hoy, para que realmente en el matrimonio vivamos felices. ¿Oyeron eso? El matrimonio no es un suicidio. El matrimonio es una bendición. El matrimonio para mí, hermanos, es el mejor estado del hombre. ¿Oyeron? Y de la mujer. Y quiero decirle también que hay excepciones a la regla. ¿Oyeron eso? Hay excepciones a la regla. Hay un plan de Dios para los solteros. ¿Sabían eso? Hay un plan de Dios para los solteros. Si no, lean el libro de Daniel. Y ahí lo van a encontrar. Especialmente aquellos que le van a dedicar su vida entera a Jesucristo. Y no se van a preocupar por atender a un cónyuge, sino que se van a preocupar y ocupar por ganar las almas para Dios. Pero ese es un plan especial de Dios. Así que no se vaya a sentir mal, no se vaya a frustrar, no se vaya a enojar si no aparece a su lado la ayuda idónea, o su príncipe azul no aparece, ni verde, ni rojo, ni morado. Si Dios tiene otros planes, no va a llegar. Amén. Hay un plan de Dios para ellos. Entonces quiero, para empezar, que veamos cómo eran las situaciones en el mundo antiguo, viendo la perspectiva del mundo en diferentes contextos que tienen que ver con el matrimonio. Y el primero es el matrimonio en el contexto económico. Amén. Ahí se habla ya de la economía, ¿qué? Familiar. Por eso el padre, cuando el novio llega y le pide la mano, ¿verdad?, y todo, a toda la cipota, le dice: mira, ¿y tú qué ofreces? Pues tienen razón, ¿verdad? Porque para que ella te mantenga a vos, mejor la sigo manteniendo yo. ¿No les parece? Tengan cuidado, ¿verdad? Porque hay hombres que así andan buscando una mujer que les dé sexo, les dé comida, les planche, les lave, los bañe, los eche talco, crema, ¿verdad? Y después se quedan acostados viendo televisión y ella se va a trabajar. ¿Sabían eso ustedes? Hay muchos vividores por ahí que así andan. Y si la cipota tiene pisto, mejor. ¿Oyeron eso? Así que por eso, papás, miren, en la jugada, ¿verdad?,
Porque a veces las cipotas se atontan. Sí, esa es la palabra. Disculpen. Porque el amor es ciego y la locura los acompaña, dice. Así que ellas se enamoran perdidamente del cipote. Y solo ven el caparazón. No ven su corazón, no ven sus pensamientos, no lo conocen, no saben nada de él. Y después en el matrimonio es el susto. Y dice, ¿y este quién es? Pues es que este no era el mismo que yo conocí. Pues 3 meses lo conoció. Ni el DUI le había visto. Imagínate. Qué problema, ¿verdad? Entonces está la economía familiar. Entonces tienen que ver, ¿verdad? Y por eso en la última clase que les doy a ellos hablamos de eso, ¿verdad? Si es que los dos van a trabajar. Pero en el plan de Dios, el plan original de Dios, es que el hombre tenía que ir a buscar el sustento. ¿Oyeron, hermanitos? Así que el primero que tiene el deber de ir a trabajar y a conseguir, miren las fichitas, ¿quién es? El hombre. Ahí va a haber de sombría, ¿verdad? Va a levantarse temprano a conseguir, miren, la comida. Y cuando está soltero no hay preocupación, ¿verdad? La mamá le da uno. Pero cuando se casa, ¿qué le toca? Miren, ir donde la mamá otra vez, dice, no, no es eso. Le toca a usted ir a trabajar y darle de comer a su esposa y a sus hijos. ¿Oyó eso? Y en el plan original de Dios, la esposa tenía un trabajo arduo que era administrar el hogar y cuidar el don precioso que son los hijos. ¿Vieron eso? Nuestros hijos son preciosos. Y qué bendición que esté mamá en casa para atenderlos en cualquier necesidad. Nadie va a cuidar mejor a nuestros hijos que nuestra propia madre, no la abuela. La abuela ya no da más. La abuela solo se siente y los ve a ellos correteando por todos lados y haciendo ejercicios para las cervicales. ¿Sí? Si se cayó el cipote, levantate, hijo, porque ella ya no se puede levantar. En cierta ocasión la chilita se cayó, y solo estaba ella con mi nieto, con Santiago. Entonces, de repente cayó espaldas planas. Entonces llega corriendo mi nieto para auxiliarla, y él quería levantarla. ¿Cómo iba a levantar de costalito de hueso? Mamita, ¿te pasó algo? No. Y no hallaba qué hacer él. ¿Y saben qué hizo? Se fue para la sala, sacó un cojín y le dijo, vaya, levante la cabeza. Se lo puso en la cabeza y le dijo, aquí quédese. Para él mejor, y después se montaba en ella para jugar. Yo creo que ahí la dejó peor que como estaba. Y de allá hasta que llegáramos nosotros. Entonces el plan original era ese. Mamá iba a estar siempre ahí administrando lo que papá traía, ¿verdad? Entonces fíjense que en la antigüedad las familias en Egipto y en el cercano oriente, los hermanos se casaban entre hermanos, lo que ahora se conoce como el incesto, ¿verdad? Y eso lo hacían ¿para qué? Para mantener la propiedad que era de ellos, todos los terrenos, todo el ganado, ¿verdad? No tenía que repartirse con otras familias, sino que se repartía entre ellos mismos. O sea, lo veían desde el punto de vista ¿qué? Económico. Por eso ustedes se dan cuenta que Abraham buscó una esposa para su hijo que sea fuera de la misma familia de su esposa, ¿verdad? Siempre tratando de buscar
a quién le quedaba la herencia. Me extrañaba con mucha tristeza hace poco leer en las noticias de que un hermano mató al otro, ¿verdad? Así lo leyeron. Salió esta semana la noticia y cuando me puse a leerla, el hermano estaba molesto con su otro hermano porque le había dicho a la mamá que por qué había tenido tantos hijos. La señora tuvo 12 hijos y el problema era la herencia. La señora tenía un lotecito y para repartirlo entre 12 les tocaba un pedacito a cada uno. Como que el hijo le hizo el comentario ese: hombre, mamá, si hubieras planificado, no hubiera tocado una tajada más grande. Entonces se dio cuenta el otro hermano, ¿verdad? Y molesto por eso, y fue a quitarle la vida. Siempre pensando en qué, en lo que los padres vamos a dejar aquí, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, en la economía familiar, todos buscaban, miren, unirse los unos con los otros, y es algo que en la ley está regulado, en la ley de Moisés. Ya cuando Dios entra en tratos con Israel como su pueblo, en Levítico 18:6, les prohíbe que tengan que unirse sexualmente con cualquier pariente cercano. Entonces ahí Dios empieza a dar sus reglas y a prohibir toda relación incestuosa. En Roma se consideraba a la familia como base de la ciudad. ¿Vieron eso? Base de la ciudad. Y la ciudad era la base del imperio romano. Por eso se le llama a Roma la ciudad eterna. Entonces ellos querían con sus hijos darle realce y consolidar la capital del imperio romano. También Roma exigía que sus ciudadanos se casaran y tuvieran hijos. Y entre más hijos tuvieran, era mejor, porque esos hijos le iban a servir para extender ese imperio por toda Europa, parte de África y parte también de Asia. Entonces veían a los hijos como se veían aquí mucho tiempo atrás, que los hijos se veían como una mano de obra familiar. En el campo las familias tenían muchos hijos. ¿Por qué? Porque eso les iba a ayudar a la hora de sembrar la milpa, a la hora de sembrar el maicillo, a la hora de ordeñar las vacas, a la hora de hacer el queso, sacar la leche, prepararla, sacar la crema, el requesón. Ya les va a dar hambre, pueden pasar a la cafetería al final. Entonces, a nivel de los hijos, ellos todos trabajaban y se les veía en ese sentido. Y en la antigua Roma se les veía como un instrumento de expansión imperial, y eso era muy parecido, y lo consideraban así las autoridades romanas, como el hecho de tener hijos era similar al hecho de pagar los impuestos. Y pagar los impuestos al Estado era una obligación. Amén. ¿Verdad que todos tenemos esa obligación? Pague sus impuestos. No le van a cobrar moras. Igual allá, tener hijos era como pagar los impuestos. También, hermanos, César Augusto, el emperador romano, prohibió los matrimonios entre clases diferentes. Los de la clase alta se casaban con los de la clase alta. Los de clase media se casaban con los de clase media. Los de clase baja con los de clase baja. Y los esclavos no se casaban. Para los esclavos estaba prohibido casarse. Todos ellos quedaban solos porque ellos no querían, ¿verdad?, que tuvieran descendencia, porque para ellos era muy peligroso. Si los esclavos no planificaban, podía haber un momento que la multitud de esclavos podía ser mayor que las demás etapas sociales, y levantarse y rebelarse
contra el imperio dentro de la misma ciudad. Entonces, en el tiempo antiguo, desde el punto de vista económico, en el matrimonio había mucha avaricia y mucho egoísmo. No es como ahora desde el punto de vista de Dios. Yo les digo a los que se van a casar, miren, ahora usted ya no puede decir, este es mi salario, yo voy a hacer lo que quiero. Ahora de soltero está bien, pero ayúdele a sus padres, dele a Dios lo que le corresponde y después disponga lo que queda para usted. Pero cuando se case, ya no es así. Ya no es su salario, ya no es el salario de la esposa. Hoy todo va a un fondo común, porque hay que sostener una familia. Amén. Muy bien. Veamos ahora en el segundo aspecto, el matrimonio en el contexto religioso. ¿Okay? Y en el tiempo antiguo, usted sabe que había muchos dioses, ¿verdad? Los romanos tenían muchos dioses que los copiaron a los griegos. En el cercano oriente también habían innumerables dioses, y de los que más habían eran dioses de la fertilidad, porque ellos querían ser fértiles en todo aspecto, tener hijos y tener buenas cosechas. Entonces, los dioses de antaño tenían muy poco que decir acerca del matrimonio, pero sí mucho que decir acerca del sexo. ¿Vieron eso? Sexo y matrimonio. Y ellos se interesaban más y hacían el enfoque más desde el punto de vista sexual. Para muestra un botón, le cuento. Las reglas para el culto público en la ciudad de Pérgamo, si usted se acuerda, esa ciudad aparece en Apocalipsis en el capítulo 2. Hay un mensaje de Dios, ¿para quién? Para el ángel que está en Pérgamo, al pastor que está en la iglesia en Pérgamo. Había una iglesia. Pablo abrió una iglesia ahí en esa ciudad de Asia Menor, y había mucho culto pagano ahí, al igual que en muchas otras ciudades, a tal punto que en Apocalipsis 2:13 se llama ese lugar donde mora Satanás. ¿Y sabe por qué menciona eso Juan cuando escribe ahí esta carta? En esa ciudad mora Satanás, y es porque en esa ciudad había un templo y un altar para el dios con minúscula llamado Zeus. Y también ahí se le rendía culto al emperador romano. Recuérdese que antes a los reyes y a los emperadores se les consideraba como unos dioses. Entonces, en esta ciudad, fíjese bien, exigían que para el culto público, un día de intervalo, usted podía ir, fíjese bien, si era un pagano y estaba ahí y decía, voy a ir al templo, usted solo podía ir siempre y cuando hubiera dejado un día de intervalo, o sea, de espacio, después de tener una relación sexual con su esposa. ¿Oyó eso? Si ese día había tenido relación sexual con su esposa, no podía ir, sino que tenía que dejar un día intermedio y después al siguiente día ir al templo. Pero también usted podía ir 2 días después de haber tenido sexo con la esposa de otro. ¿Qué le están diciendo con eso? Si eso estaba regulado, es porque era común y corriente y muy permisivo que usted pudiera tener relaciones sexuales no solo con su esposa, sino con quien usted quisiera. Y por eso se daba este problema en ese lugar, y lo leo en Apocalipsis 2, versículo 14, y dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Los pecados sexuales en ese lugar estaban a la orden del día. También en la cultura de Grecia y de Roma,
Las orgías y la prostitución sagrada eran parte del culto público en los templos y terminaban como verdaderos bacanales, y todo eso surge porque viene del nombre del dios Baco, a quien ellos adoraban, que era el dios del placer. Y en los templos habían mujeres que se prostituían y hombres que se prostituían ahí también, en un acto de ¿qué? De adoración. ¿Para quiénes? Para sus dioses. También entre los griegos y los romanos, las relaciones sexuales entre hombres adultos y muchachos entre 12 y 16 años eran comunes y corrientes. Eso se le llama pederastía hoy, ¿verdad? Y ven ustedes las noticias de cómo adultos han afectado a los niños entrando a este tipo de relación. Y eso está penado por la ley. Amén. Y eso quiere decir que hay que cuidar a nuestros hijos. ¿Oyeron, hermanos? Porque esto no es viejo. Todavía no es nuevo, es viejo. Esto sigue. Amén. Desde aquel tiempo hasta hoy esto se sigue dando. En tanto que sea posible, no deje que su hijo duerma en casa ajena. ¿Oyeron, hermanos? Aunque sea donde su tía, aunque sea donde su hermano, aunque sea donde su hermana, aunque sea donde su mamá, él tiene su dormitorio en su casa, ella lo tiene ahí, ahí tiene que ir a dormirse. Porque fuera de su casa corre riesgo. ¿Oyeron eso? Usted no sabe. Después son los lamentos. Después son los ay, ¿qué me pasó? Y eso le va a doler más. ¿Por qué? Porque van a ser sus familiares, sus mismos familiares. Van a ser sus amigos del alma, los que el enemigo va a usar para dañar esa vida. Y después le va a tocar llorar y sentirse culpable porque no protegió a su hijo o a su hija. El emperador romano Marco Aurelio Cómodo, que gobernó entre los años 180 y 192, tenía a su disposición 300 muchachos para tener relaciones sexuales con ellos, porque era el emperador, un hombre corrompido. Usted sabe que Roma, ese imperio, no cayó tanto así por sus enemigos a su alrededor, sino que fue la corrupción que destruyó ese imperio desde adentro hacia afuera. Imagínese tener un emperador como este, pervertido sexual, degenerado. Este hombre llevó a una crisis económica terrible a Roma. ¿Y todo producto de qué? De su vida desenfrenada. Entonces, en el tiempo antiguo no había devoción para un Dios específico, sino que la devoción era para el sexo. ¿Oyeron eso? Solo para el sexo. Entonces entramos ahora a ver el tercer aspecto: el matrimonio en el contexto sexual. No hay matrimonio donde no tengan que ver con el sexo. ¿Oyeron eso? Ustedes ya lo saben. La relación sexual es bendecida bajo el marco del matrimonio. ¿Estamos claros? Jóvenes, ¿tienen claro esto? Los que están solteros no tienen claro esto. Ya ven que no tienen claro porque el mundo les ha enseñado otra cosa. Pero Dios quiere que ustedes lleguen a la pureza sexual al matrimonio. Y esta no es una exigencia solo para la mujer, sino que también es para el hombre. Ahí les cuentan a los hombres. ¿Oyeron eso? Y si usted ya le falló a Dios en esa área, más le vale que se ponga cuentas y arregle eso.
y decida mantenerse en la pureza sexual antes de ser afectado espiritualmente y físicamente con cualquier enfermedad. Porque por algo es que Dios exige esto. ¿Usted cree que es así nomás? Cuando Dios pide que obedezcamos algo es para nuestro bien. Usted no le va a hacer el favor a Él, se lo va a hacer a usted y a su familia y a su descendencia también. De ahí viene la bendición. Pero como ahora le han enseñado, ¿verdad?, que eso de ser virgen, no, eso ya está fuera de moda ya. Ya no es así la cosa. Hay que probar antes para ver si funciona la cosa. Pues sí. De ahí vienen los embarazos no deseados. De ahí viene el daño al sentimiento de la mujer o el hombre, porque después, no, ya no me gusta, ya había otro. El otro se queda, ¿y qué pasó? Y cambian pareja como cambiarse ropa, y con eso no llegan a nada. Y se burlan de eso. Se burlan de ese estado porque ya no pueden recuperarlo. Hasta películas hacen, ¿verdad? Virgen a los 40. Miren, es mejor que llegue virgen a los 60 que se muera de SIDA a los 17 años. ¿No le parece? Dios tiene la razón en todo esto. Y en el contexto sexual, la perspectiva en el tiempo antiguo en relación al matrimonio y la sexualidad, y es de bien esto, las leyes y las normas sociales del Imperio Romano estaban diseñadas para proteger las aventuras sexuales de los hombres casados. Está bueno que no diga amén. Pero así era antes. Tanto así como el Congreso, nuestros senadores aquí, pero no con ese, sino que con C, porque han de cenar bien, ¿verdad?, estipularan leyes para proteger a los sinvergüenzas en esa área. ¿Verdad que sería algo raro eso? En vez de proteger el matrimonio, proteger la integridad física de las personas, promoverían la protección, ¿para qué? Para los adultos. Y en la ley está enfáticamente definido: no adulterará. Así dice Dios, ¿verdad? No adulterarás. Y Pablo escribe a la iglesia de Corinto, que era muy pervertida, les dice: huyan de la fornicación. De lo contrario van a estar pecando contra sus propios cuerpos. El que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Tengan cuidado. Van a tener problemas. Eso dice la palabra. En Roma consentían eso. Un famoso escritor griego del siglo I llamado Pseudo-Demóstenes, así le decían, dijo esto: miren, tenemos queridas para nuestro placer. Ese término no lo sabían ustedes. Pero hace mucho tiempo, yo hace unos 20, 30 años oía yo eso, que los adultos decían: esa es la querida de fulano. Uno de cipote, pues la querida de querer, pues la quiero. Pero no entendía el significado en sí. Y lo oíamos más enfocado a la mujer. No, yo nunca oí que ese es el querido de la niña fulana, nunca oí eso. Oí al revés, ¿verdad? Esa es la querida. Y quizás por eso sacaron aquella canción, querida. ¿Se acuerdan? Por ahí viene la cosa.
Y este dijo: tenemos queridas para nuestro placer. Oiga bien esto. ¿Solo qué? Después dijo: tenemos concubinas para que sirvan a nuestras necesidades. Acuérdense que las concubinas eran esposas de segunda categoría, como quien dice la otra, ¿verdad? Y este hombre dijo también: y tenemos esposas. Tenemos esposas para tener hijos legítimos. ¿Oyeron eso? Para tener ¿qué? Hijos legítimos. O sea que estos tenían mujeres hasta para repartir. Y Dios quiere que tengamos solamente una, con una es suficiente. Y fíjense bien este otro aspecto que pasaba en los matrimonios en esta área en el tiempo antiguo. La mujer casada que tenía sexo fuera del matrimonio era culpable de adulterio. ¿Oyeron? Salud. La mujer casada que tenía sexo fuera del matrimonio era culpable de adulterio. Pero con el hombre no era así. Era completamente diferente. ¿Por qué? Si el hombre se unía a otra mujer, no había problema. El problema es que si este hombre buscaba a otra mujer, pero esa mujer estaba casada, entonces sí habían problemas. Pero el problema no iba a ser solamente para la mujer y el hombre, sino que para el esposo de la otra. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque a la mujer se le consideraba casada, cuando estaba casada era propiedad de su esposo. ¿Oyeron eso? Y si usted buscaba acostarse y tener relaciones con una mujer casada, esa era una ofensa directamente ¿para quién? Para el esposo de ella. Y ahí podía tener problemas legales usted con ese hombre, porque usted estaba fallándole, pero al hombre aquel. En cambio con la mujer se iba mal por todos lados. Si ella cometía adulterio, era acusada de eso. En muchos casos la mataban. Y por eso ustedes se acordarán, ¿verdad?, que cuando aquella mujer en Juan capítulo 8 fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, se la llevaron a Jesucristo. Iban todos los fariseos con ella, un montón de gente, y mira, Señor, encontramos a esta mujer infragante. Si hubiera sido en estos tiempos, mire, aquí están los noticieros, aquí se grabó todo, mire. ¿Qué hacemos? ¿Estaban qué? Probando. En la ley de Moisés está escrito, hermanos, que cuando sucede esto en Levítico 20:10, el hombre y la mujer deben de ser, miren, muertos. ¿Oyeron eso? Si quiere busque la cita, no sé si me la van a poner aquí. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Mire, a la yugular los dos. Se mueren. Pero aquí solo le llevan ¿a quién? A la mujer. Ajá, ¿y qué hacemos con ella, pues? Y Jesús escribiendo, yo creo que Jesús estaba escribiendo en el polvo eso, miren. Porque al hombre no se lo habían llevado. ¿Y el hombre dónde estaba? Quizás era uno de los que estaban ahí. Ah, ¿qué hacemos? Y con
una piedra ya lista para matarlo. Y él escribiendo eso quizás en el polvo. El mundo dice eso, el imperio romano dice eso, pero Dios dice que a los dos hay que darle según la ley. Y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y empezando de los más jovencitos hasta los más viejos, uno por uno empezaron aquí. Fuímonos antes que nos caigan las piedras a nosotros. Y todos se fueron. Y Jesús les dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Y la mujer se levanta. Ya se fueron. ¿Qué le dijo él? Ni yo te condeno. Amén. Porque él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Esa es su bondad y su misericordia. Amén. Vete y no peques más, como quien dice, corregí tu vida. Por poco y te matan, mamita. Si no me hubieran hallado aquí, hubiera estado una campaña por otro lado. Mira, esta es hora que ya te hubieran apedreado, te hubieran llevado uno de ellos quizás. Porque así era. Se ve que los judíos estaban siendo afectados por este tipo de filosofía romana en cuanto a la religión. Buscaban lo que más les convenía a ellos. Los médicos griegos a menudo diagnosticaban de histeria. ¿Se han fijado que algunas mujeres son histéricas? Son bien así. ¡Ah! Cualquier cosa. ¡Ah! Hay unas que son como que son vidrio, no puede acercarse y uno se empaña. Si les hablan, porque les hablo. Si no les hablo, porque no les hablo. Total, usted no haya ni cómo hacer para quedar bien ahí. Histeria viene del griego útero. ¿Vieron? Y consideraban que las mujeres histéricas estaban así porque el útero de ellas estaba ocioso. ¿Qué les parece? Se parece mucho a una frase que acuñaron hace años: si no lo usa, se le atrofia. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sé lo que le decía el novio, el día del novio a la esposa: que hay que usar estos volados, mano, si no se nos van a arruinar. Y a vos no se te va a echar de ver tanto, a mí se me va a caer, pero vos no. Yo me quedo sin nada, entonces ¿yo qué voy a hacer? Ya que 10 días antes, si no se usa, le va a dar cáncer, le digo. Y también así se usa en otro ámbito, ¿verdad? En las oficinas, se han fijado, cuando anda una mujer ahí, ay, yo creo que a esa le falta marido, dicen. ¿Han oído de eso? Tal vez hasta usted lo ha dicho y cree que es profecía, ¿verdad? Y tal vez otros oyeron: la hermanita dijo que es la profeta, pues entonces hay que orar por un marido para esta, para que se cure de eso. Imagínense. Así que ellos recetaban, ¿verdad?, que las personas tuvieran relaciones sexuales, de tipo de mujeres, que tuvieran relaciones sexuales para que se les quitara toda histeria. El problema cuando la histeria era colectiva, sí era un problema serio. Pero también había un doctor, me da risa el nombre, no es el doctor Oswald, el doctor Rufo. En la Biblia menciona a Pablo a un Rufo también. Había un doctor Rufo. Este doctor estaba en Roma, fíjense. Pero quiero darle la mala noticia que el consultorio de él ya no existe. Él recetaba relaciones sexuales como cura para la
melancolía. Así que si veía una cipota un poco así melancólica, o un cipote melancólico y triste, le daba una receta: relaciones sexuales 3 veces al día por una semana. Para que se le quite la melancolía, para que se le quite la epilepsia. Y buena noticia, si usted padece de dolores de cabeza, también para eso le recetaba las relaciones sexuales. ¿Qué le parece? Así que los que padecen de migraña, dime la dirección. No, ya les dije que eso no existe. Yo me imagino que el consultorio del doctor pasaba lleno. Bueno, pero ahora dejemos cómo era el contexto de antes. Y viene el Mesías al mundo. Jesús viene al mundo y viene a cambiar las cosas. Viene a poner en orden las cosas. Viene a enseñarnos cuál es el camino. Amén. Usted y yo debemos caminar. Solo recuerde usted que en Juan capítulo 2, Jesús se ve obligado, que no era el tiempo, ¿verdad? Si quiere lo buscamos. Busquémoslo, creo que me queda tiempo todavía. En Juan capítulo 2. Leemos los versículos 1 y 2. Miren. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Llegó una invitación para María. Se casaba alguien, no dice aquí quién fue, un conocido. Y en la invitación le ponían a María que podía ir Jesucristo y también sus discípulos. Yo le pregunto, ¿qué pensaría Jesús cuando leyó la invitación y vio que estaba invitado él? ¿Pensarán lo mismo los jóvenes cuando los invitan a una boda que se va a casar su amigo? Algunos vienen solo a burlarse del amigo. Te cambiaste de bando, lo dejaste. Cosas por el estilo. Vienen a ver de qué hablan, vienen a ver qué es lo que hacen. Van a ver qué regalan, qué comen. Pero ha de ser raro el joven que entra a la iglesia y dice: voy a ver cómo es este volado, me voy a fijar bien, no vaya a ser que algún día me toque a mí esto. Voy a ver qué es lo que hace, voy a ver cómo lo hace, voy a ver para qué lo hace, voy a ver si hay algo que me gusta para hacerlo, y si hay algo que no me gusta, yo no lo voy a hacer cuando me case. ¿Será que pueden venir algunos que piensen en eso? A saber. Pero imagínense, Jesús ve la invitación y dice: ve, yo voy a ir a una boda, pero yo no me voy a casar. Jesús no vino a casarse aquí con nadie. ¿Oyeron eso? Por más que pongan y saquen libros ahí que tenía una su querida por ahí, que le pegó un hijo. Porque hay gente que anda viendo cómo consigue pisto y se pone a escribir tonteras. Y muchos las creen. Él no vino a casarse aquí con nadie. Él vino a dar su vida por la suya y por la mía. Esa era su misión. Y él sabía que venía. Amén. Y además la esposa de él es la iglesia.
Y la iglesia son todos los que hemos creído en Él y hemos sido lavados con su sangre, y un día vamos a estar en las bodas del Cordero con Él. Esa es otra cosa. ¿Amén? Pero Él aquí no vino a buscar mujer. ¿Oyeron? Eso no quiere decir que más de alguna no le ha de haber gustado. ¿Me oyeron eso? Esa es una posibilidad que existe. Que alguna terrenalmente le debe haber gustado. Qué bonito los ojos de un muchacho. Amén. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo. En todo fue tentado, pero no pecó. Ni siquiera con esto, miren. ¿Oyeron eso? Ni con esto tampoco. No la deseó, ni pensó cómo sería si me caso con él. Él estaba bien entendido de qué es lo que venía a hacer aquí. Y le llega la invitación para la boda. Vamos a ir ahí. Y llegan a la boda. Hermanos, las bodas en aquel tiempo duraban 7 días. ¿Oyeron eso? 7 días, hoy duran horas. Y se invitaba a mucha gente, un montón de gente. Y el concepto que los judíos tenían es que como Jesús había estado Dios obrando en la creación, el Espíritu Santo también, y cuando hacían la creación decidieron hacer al hombre, y cuando vieron que el hombre estaba solo, dijo: no es bueno que esté solo, le vamos a dar ayuda idónea, y le llevaron a su esposa ahí. Y en el primer matrimonio Dios estaba ahí. Para ellos el matrimonio era muy importante, por eso invitaban a toda la comunidad, tanto así que las clases se suspendían. Toda otra actividad se suspendía porque todos iban a la boda, porque eso era muy importante, y ahora no le dan la importancia que se merece, y por eso se meten en problemas. Ven el matrimonio como que no es nada, y es la primera institución que Dios formó aquí en la tierra. ¿Oyeron? Por eso reviste mucha, pero mucha importancia. Había tanta comida, oiga bien, en esas bodas, y se calculaba de modo que sobrara la comida, no quisiera falta. Porque si llegaban al 6º día y ya no había nada, esa era una gran ofensa para todos los invitados, y consideraban al novio, a la novia y a su familia como que eran ladrones. Y decían: estos quizás han empacado lo demás para llevárselo a la luna de miel y nos dejan a nosotros aquí hambriando. Todavía falta este día y el otro. Por eso usted se da cuenta de la gran preocupación que se dio aquí cuando llegan a avisarle al novio: mire, se acabó el vino. Ajá. ¿Qué tal está en la boda y va comenzando y le dicen: se acabaron las gaseosas? ¿Qué va a hacer? Debe empezar a sudar helado. ¿Qué le doy ahí? Ni charamusca ahí. No venderán bolsas de agua ahí en la Marvin. Así está cerrado y como es de noche. Hay que hacer las bodas en el día mejor por cualquier cosa. Qué pena, ¿verdad? Y manda a toda la gente a los chorros, todos los empleados: ay, busquen agua porque miren, se acabó. Un mal cálculo. Y viene la mamá de él, María, le dice: mira, hijos, mira, ¿por qué no nos haces ahí el favor, pues, un milagrito ahí, pues?
qué pena para los novios. Entonces, en el versículo 4 Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como quien dice, no es hora que yo comience mi ministerio. El ministerio de él oficialmente comenzó en la sinagoga leyendo el rollo de Isaías que hablaba de él. ¿Se acuerdan? Ahí comenzó su ministerio. Hoy se ha cumplido esta palabra en este día. Wow, ahí comenzó el ministerio. Pero aquí la necesidad como que lo estaba empujando a que él entrara en escena ya, ¿verdad? Y él dice, mire, amada, ¿verdad? Porque no es todavía el tiempo. ¿Por qué? Solo piense usted, ¿qué iba a pasar si él les decía a todos los invitados: miren, cálmense, sí, cállense, paren la música, fíjense que nos acaban de informar que el vino se acabó, así que vamos a orar al Padre para que Él haga que esta agua, y traían las tinajas, llénenlas de agua, los sirvientes, vamos a orar aquí para que esta agua se haga vino. ¿Están de acuerdo? Está bueno, amén. Todos orando: Señor, Padre, convierte esta agua en vino. Vaya, repártale algo. Y le sale el mejor vino. ¿Qué creen que hubiera pasado ahí? Hubiera sido un bombazo. Wow, aquí hay un hombre que cambia el agua en vino. ¿Tenés pozo vos? Sí. Llevémoslo para que ore por el pozo. ¿Tenés río en tu casa vos? Llevémoslo para que... Ajá. Dígame usted. Hubieran sobredimensionado las cosas y hubieran visto su conveniencia desde el punto de vista de una persona que podía saciar solamente su ambición o su necesidad. Y Jesús, con mucha cautela, dijo: ni modo, este hombre va a ser avergonzado. Vamos a hacerlo de una manera tal que, ¿verdad?, no muchos se den cuenta. Y sacó de apuros a esa pareja, así como ahora está dispuesto a sacarlo de apuros a usted. No sé qué es lo que ahora le hace falta a usted. ¿Oyeron eso? Estoy hablando de los casados hoy. No sé qué es lo que le falta a usted ya. No sé lo que se le terminó ya. Es que mire, ya no la amo como antes. Algo está pasando. Hoy debería de amarla más que antes. Amén. Más que antes. Aunque cuando usted la conoció se echaba loción, pero ahora se echa canfolitol. Usted debe de amarla siempre. ¿Oyó eso? ¿Oyeron, hermanito? No va a decir ahora, qué arruinada estamos. Cada mes tengo que comprarte ropa. O es que estás engordando o estás hinchada. ¿Qué te pasa? Antes no eras así. 90, 60, 90. Hoy siento mucho, pero ya perdiste la línea. Y va a ir a buscar otro. ¿Ah? Va a ser como los artistas de cine. Y ahora se les ha agarrado de buscar. Las viejas buscan jóvenes. Es que para que se me pase lo joven. Y los jóvenes buscan a las viejas para que se me pase el pisto. Cada quien va por, usted ya sabe, ¿no?, por sus propios intereses. Este milagro salvó de la vergüenza a esta pareja. Y eso que iban comenzando. Dios está dispuesto a ayudarnos en cualquier circunstancia. Y viene y Él corrige el pensamiento de los fariseos, y vamos a donde empezamos. En el capítulo 10 de Marcos,
Y cuando los fariseos están diciéndole a Jesús que ellos estaban de acuerdo con el divorcio, de aborrecer a su esposa, ellos por cualquier causa querían después deshacerse de la esposa, aunque en Deuteronomio 22 del 13 al 14, por la dureza del corazón de ellos, Moisés les permitió darle carta de divorcio cuando la persona había cometido pecado sexual. Por esa causa. Pero los fariseos después, por cualquier cosita que a ellos no les gustaba, querían deshacerse de la mujer y buscar otra. Bien fácil. Hace mucho tiempo les conté, ¿verdad?, que en esta época contemporánea, un hombre judío quería darle carta de divorcio a su esposa. Cuando lo llaman las autoridades en Israel y le dijeron, ¿y por qué quiere divorciarse de ella después de vivir 50 años con ella? Es que hay algo que no me gusta. ¿Y qué es lo que no te gusta de ella? La nariz. La nariz no te gusta. Y no es la misma que ha tenido siempre, pues. Sí, pero ahora ya no la tiene tanto como antes. Hoy no me gusta. Parece lora en estaca. Yo no quiero esa señora. Ajá. Entonces le hicieron los cálculos de la indemnización. Tenía que indemnizarla a ella después de tantos años de haberle servido a él. Y le dijeron, mira, te sale tanto de dinero. ¿Tenés para pagar? Sí. Yo lo pago. ¿Tenés pisto? Sí. Muy bien. Como tenés pisto para pagar eso, queremos decirte que ese dinero, esa cantidad, es el equivalente de lo que un cirujano plástico gana por arreglarle la nariz a tu mujer. Así que la orden es que no te vas a divorciar de ella, y con ese pisto te vas a este hospital, buscas a este doctor y él le va a arreglar la nariz y te le va a dar una nariz nuevecita, como a vos te gusta. Así que ustedes van a seguir casados. ¿Qué le parece? Le fue mal, ¿verdad? Creo que después, cuando pensó en eso, dijo, así que quiere esta mujer de todas maneras. De todas maneras ya va a morir. O si no de mujer ella me va a morir yo también. Mejor me guardo este pisto. Mejor me compro un Ferrari. ¿Verdad? Porque buscaban cualquier cosa para deshacerse de ellos. Y entonces Jesús viene y les dice, empieza a poner en orden las cosas. Versículo 6. Lo lleva al principio. Le dice, al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Amén. Y empieza él a establecer las normas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Oyeron, hermano? ¿Está claro? Solteros, busquen a una soltera. Bueno, si quieren una viuda con pisto, también. Pero con tal que sea en el Señor. Que es como nadie dijo, amén, ¿verdad? O quizás quieren seguir así como están. Bueno, está bien. Amén. Pueden quedarse así como están. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No como se está dando en algunas latitudes. El presidente francés aprobó ya el matrimonio entre personas del mismo género. Y eso ha causado un gran revuelo allá, que la gente está indignada. Porque los franceses que se han caracterizado por el amor, ¿verdad? A ellos se les considera los más enamorados, ¿verdad? Por eso algunas mujeres quisieran un francés en la mañana, en el almuerzo y en la cena, porque son tiernos, amorosos, detallistas, ¿verdad? Pero esa gente está indignada, como que les han tocado donde más les duele, ¿verdad? Lo que es parte
de la idiosincrasia francesa, hoy que permitan que hombre con hombre se casen y mujeres con mujeres se casen. Eso no es de Dios, es del otro, que Dios lo reprende. Y Jesús deja bien claro eso, ¿ok? Y dice después, por esto, o sea, por lo anterior que había dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Okay? Mire, fíjese bien cómo están estos verbos. Dejará. Este verbo en griego, asap, significa salir de algo, soltar algo, dejar algo. Amén. Quiere decir que usted va a salirse de su grupo familiar, va a dejar a su mamá, a su papá. Si la abuela vive ahí, pues va a dejar a la abuela y va a dejar a sus hermanos o hermanas si es que los tuvo. Y si fue hijo único, pues el hijo único se va de casa para unirse con su esposa. La esposa deja su grupo familiar porque ellos van a comenzar una nueva familia. ¿Oyeron eso? De eso se trata. Así que si usted es padre de familia, no venga con cuentos diciéndole, miren, está bueno que se casen, miren, vivan aquí, si esta casa es grande, solo 2 cuartos tiene. Sí, quédense, uno para ustedes y uno para nosotros. Ustedes no saben qué problemas están metiendo. Porque desobedecer los mandamientos de Dios trae problemas. El diablo se aprovecha de eso. Y va a afectar ¿a qué? A las 2 familias. Tanto así que la otra, la nueva familia, no va a poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque está a la sombra de una familia que ya tiene años. Y donde manda capitán no manda marinero. En esa casa manda papá, ¿verdad? Entonces usted tiene que salirse de ahí. No es que le va a echar tierra a los viejitos, ¿va? Le va a decir, vaya, gracias a Dios me voy de esta casa, ya no lo vuelvo a ver, viejo. Salud. No, no se trata de eso, porque la Biblia dice que hay que honrar a su papá y a su mamá. No se va a olvidar de ellos. Lo que pasa es que usted sale a comenzar un proyecto nuevo que se llama su propia familia. Y no deben de haber terceras personas ahí. Empieza con 2. Amén. Y los 2, dice Jesús, van a ser 1. Amén. Ese es el plan de Dios. ¿Okay? Va a soltar a su familia paterna para formar su propia familia. Dice, y serán, ¿qué dice? Y los 2 serán una sola carne, dice el versículo 8. Así que no son ya más 2, sino que 1. Aquí está hablando de la unidad. La unidad que debe de haber entre esposo y esposa. Unidad del cuerpo, unidad del alma y unidad del espíritu. ¿En el vínculo de qué? Del amor. Por eso dice, dejará su grupo familiar y se une. Y unir aquí significa ligar o echarle pegamento, ¿verdad? Echamos pegamento y el hombre y la mujer se pegan de tal manera que ya no son 2, sino que son, mira, 1. Y eso se refleja en la relación sexual que Dios bendice dentro del matrimonio. Los 2 adquieren una responsabilidad de satisfacerse mutuamente, ayudarse mutuamente y ser responsables mutuamente de la crianza de sus hijos. Oye, esa es la perspectiva de Dios, ese es el plan de Dios. Por eso recuerde usted que cuando los hijos vienen es por intervención de Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía eso usted? La relación sexual dentro del matrimonio viene a ser también un momento de adoración a Dios. Y hay un fruto de eso de parte de Dios. Busque conmigo Génesis 4. Génesis 4.
versículo 1. Le voy a regalar este versículo. Dice: conoció Adán a su mujer Eva. Y hermano, que no la conocía. Este verbo no es como el de nosotros, ¿verdad?, que aplicamos aquí, conocer. Ah, ya te conozco. No se refiere a eso. Aquí la palabra que se usó en el hebreo es yada, que significa conocer a alguien por la experiencia. ¿Okay? Haber tenido experiencias con alguien, no solamente con lo que ha visto, no solamente con lo que ha oído, sino que también con lo que ha compartido. ¿Verdad que en el noviazgo, miren, solteritos y solteritas, miren, en el noviazgo no cierren los ojos, abran. ¿Vieron? Miren, fíjense. Miren, paren los oíditos. Estén atentos con esas tocaditas, ¿va? Que tanto manoseo, ¿va? Cierto. Ahí va a ir conociendo a la persona por la experiencia. Y ahí usted va a decir: no me voy a casar con este. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Y aquí dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? A Caín, que significa forjador. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido ¿qué? Un varón. ¿Por quién nació Caín? Porque a Dios le plació que él naciera. ¿Oyeron eso? Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. ¿A dónde? En Ramá. Y el Cana se llegó o se acostó o tuvo relaciones sexuales con Ana, su mujer. Y cuando estaban en el disfrute de la relación sexual, alguien se acordó de ella. ¿Quién se acordó de ella? El Dios Todopoderoso, grande y eterno. Y se acordó: ¡ah, caramba! ¿Y esto qué están haciendo? Ah, si esta es la que me pidió un hijo. Y dijo que si yo se lo daba, lo iba a consagrar para que me sirviera a mí. Y yo ando buscando gente que me sirva a mí. Se lo voy a mandar. Samuelito, vení, te vas para allá. Ahí está tu futuro papá y tu futura mamá. Y el lunes día del padre. ¿Cuándo es? Martes. Celébreselo. Váyase para allá. Haya sueto nacional. Y se acordó Dios. Mire, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Que Dios los bendiga. Hay que cuidarlos, hombre. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que ayudarles. Y hay que enseñarles todas estas cosas, porque todo esto es de Dios. Y que ellos no sean afectados por las corrientes de este mundo, porque dice después en la porción que estamos leyendo en Marcos, versículo 9 del capítulo 10. Con esto terminamos. Por tanto, esta es una orden: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Amén? Eso es lo que decimos al final de la ceremonia, de la solemnización, de la boda, ¿verdad? Todos los ministros decimos eso. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque los animales no pueden.
En Chile dicen hasta que las cámaras lo separen, no, tampoco. Y después decimos, puede besar a la novia. Pueden besar a la novia. Esposos pueden besar a la esposa. Sí, aquí están derrogados porque hay luz, están las cámaras. Ahora los oscuros les gusta. Eso decimos. El matrimonio desde el punto de vista de Dios trae bendición. Cuando Dios une algo, es una bendición. El matrimonio es un pacto y está dirigido por Dios y viene a formarse una familia, y la familia es la base fundamental de nuestra sociedad. Buenas familias, familias firmes, sólidas, con valores espirituales y morales basados en la palabra, nos van a dar un mejor país. Amén, hermano. Así que más vale que el matrimonio sea bajo la orden de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Y si usted no se casó así, pues aún es tiempo que lo arregle y se ponga en el orden de Dios para que el matrimonio sea una bendición y usted no diga, ay, ¿para qué me casé? Y que eso lo hubiera pensado antes. Ahora está en el macho, hay que jinetearlo, ¿verdad? Pero hágale con la sabiduría de Dios que está en su palabra. Vamos a orar. Inclinen su rostro.